Ya, como había dicho, vamos a hacer un estudio acerca de los impuestos. Les doy la bienvenida a todos los hermanos que quieran estar escuchando, a toda aquella persona que quiera escuchar a este simple servidor. Y si no quiere escucharme muy bien, y si no quiere creerme, no tengo ningún problema. No soy nadie importante para sentirme que no me quieren creer lo que digo. Bueno, vamos a hablar acerca de los impuestos. Como dice el título, el poder, los impuestos son una tiranía, son un robo y son una blasfemia. Y voy a explicar por qué, voy a dar argumentos del por qué creo tal cosa y voy a basarme en las escrituras y obviamente en la lógica que es la forma de pensar correctamente según Dios. Tenemos lógica porque tenemos al Dios Trino. Si no tuviéramos al Dios Trino, no existiría la lógica, no existiría la realidad, no habría racionalidad, no habría nada. Y vamos a explicar bíblicamente por qué los impuestos que imponen los estados, todos los estados, son no solamente un robo al pueblo, no solamente una tiranía contra el pueblo, sino que también son una blasfemia, un grito de guerra contra el Dios Trino. Y eso lo vamos a demostrar y con esto, cuando quede demostrado, vamos a ver que como cristianos, y esto es lo que yo voy a postular, como cristianos no podemos decir que el Estado actual, los estados de todas las naciones, son legítimos, son gobiernos legítimos. Ese es mi objetivo, dejar, digamos, esta idea de que como cristianos no podemos aceptar como éticamente justo al Estado, sino que debemos declarar como lo que es, una bestia, una tiranía. ¿Ya? Entonces, yo preparé un estudio, lo tengo aquí, pronto voy a subir el PDF para quien lo quiera ver. Voy a seguir este PDF, o sea, el PowerPoint, y vamos a ir viendo la naturaleza de los impuestos. ¿Ya? Hay una naturaleza bíblica de impuestos verdaderos, o sea, según Dios, y hay una naturaleza de impuestos que son malignos, que son, digamos, que vienen de las puertas del infierno mismo, ya salidos de ahí. Entonces, el título de este estudio es El poder que hay detrás de los impuestos. ¿Ya? El impuesto justo y el impuesto tirano. Los impuestos siempre han existido en la historia. Siempre existieron. Desde que hay historia, por lo menos se hace historia, siempre los gobiernos o los estados, o todo tipo de gobierno ha impuesto impuestos. Y para poner impuestos hay que tener una condición. Y esa es la condición que vamos a estar tratando. En la mayoría de los casos, siempre estos impuestos, en la mayoría de la historia, siempre los impuestos que se han exigido a los pueblos han sido tiránicos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos un estándar para medir. No vemos la historia de manera neutral y decimos, mira, es que si explicamos esto por las condiciones que estaba pasando y por los hechos que estaban aconteciendo, si lo vemos de manera neutral, vamos a llegar a la conclusión que esos impuestos no eran tiránicos. No, nosotros tenemos una medida objetiva como cristianos para medir y es la ley de Dios, su palabra es esta. ¿Ya? Nosotros, los cristianos, los hijos del reino, los que pertenecemos al reino del Señor Jesucristo, tenemos esa medida. ¿Mm? Que los paganos midan con las medidas que quieran, con su razón, con la historia, con el pragmatismo, el positivismo lógico, como quieran medir ellos, pero los cristianos no tenemos derecho a medir de otra manera que no sea con la regla de la palabra de Dios. El impuesto entonces en sí mismo no es malo, ¿ya? Que estas son cosas que vamos a ir aclarando. El impuesto en sí mismo no es malo, pero vamos a ver en qué circunstancia no es malo, en qué circunstancia es justo y es bueno. Solo una persona puede exigir impuesto. Solo una persona. Y esta persona tiene que ser el soberano. ¿Ya? Solo un soberano puede exigir impuesto. ¿Ya? Y es una persona. Y esto que quede claro. Es una persona, no una institución impersonal, abstracta, la que puede cobrar impuestos. No, es un soberano el que puede cobrar impuestos. Esto en la historia siempre se ha dado. Es en el último segundo de la historia humana. Es que hoy en día tenemos a una institución abstracta, una institución impersonal que se reclama para sí el derecho de exigir impuestos. Esto nunca había sido antes en la historia, esto es hace muy poco que ha pasado. Entonces, para que aclaremos qué es un soberano, para ver si
las criaturas pueden ser soberanas, o si pueden haber varios soberanos, o si solamente hay un solo soberano. Según el diccionario Webster, un diccionario inglés que tiene una cosmovisión y filosofía cristiana, la cual yo siempre trato de ir a ese diccionario porque los diccionarios actuales no tienen cosmovisiones cristianas. Quizás la RAE tiene una cosmovisión cristiana, pero más católico-romana y un poco también corrompida por el humanismo. Pero este diccionario de Webster, sobre todo el antiguo, es excelente. Tiene una cosmovisión cristiana, la cual yo siempre que leo sus definiciones son muy buenas. Bueno, según la palabra soberano, es un adjetivo definido de 5 formas por el diccionario de Webster. Primero, se define como jefe, superior y supremo. La segunda acepción es supremo o de alto rango de poder, superior en posición a todos los otros jefes. ¿Ya? Independiente es otra acepción, es independiente de, ilimitado en posición, capacidad, original e independiente de otra autoridad o jurisdicción. ¿Qué quiere decir el diccionario? Quiere decir que un soberano es alguien que es independiente, que es original, que en él se originan todas las cosas, que en él es independiente, que él es ilimitado en su posición, en su capacidad. También tiene otra acepción, como lo es excelencia, eficaz, efectivo, controlador. La última acepción es del más alto grado intelectual, excepcional. Esto es según la definición del diccionario de Webster. ¿Ya? Entonces, queda claro más o menos qué queremos decir con soberano. Según Rushdoony, una conclusión que saca acerca de la soberanía, lo cito, dice: la palabra soberano proviene del latín super, por encima de modo que, en sentido nominativo, es una persona que está sobre todo, uno sobre otros, independiente e ilimitado con respecto a cualquiera, que tiene autoridad y jurisdicción original no dependiente. Esto solo puede describir al Dios de la Escritura. Termina la cita de Rushdoony de su libro Soberanía. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Como bien dijo Rushdoony, solo Dios puede ser soberano. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el soberano y los impuestos? Solo un soberano puede imponer y definir cuánto impuesto exigir. Cuánto impuesto va a exigir. Estamos simplemente poniendo las bases de la conversación que vamos a tener o del estudio que vamos a tener de los impuestos. Es como para que quedemos claros de qué estamos hablando. Solo existe un soberano en toda la realidad, en toda la creación, que calza con la palabra soberanía. No vamos a prostituir el concepto de soberano y decir que hay soberano de segundo rango, soberano de tercer rango, soberano de un lugar pequeñito. No. Soberano es soberano y punto. Ese es el concepto tradicional, siempre se ha usado, ¿sí? Es el soberano de la tierra y por tanto tiene poder ilimitado, es independiente, original. Entonces, solo existe un soberano en toda la creación. Es el Dios Trino, el Dios que creó toda la creación. De modo que solo Dios puede exigir impuestos, solo Él. Y no solamente puede exigirlo, sino que lo ha hecho. Él ya ha dado la exigencia de impuestos. Pero ¿qué poder otorga? ¿Qué poder se necesita? Disculpen. ¿Qué poder se necesita para cobrar impuestos? El poder de cobrar impuestos presupone el derecho de propiedad y soberanía. ¿Ya? Solamente un soberano puede cobrar impuestos. Y aquel que cobra impuestos reclama propiedad de aquello a lo que cobra impuestos. Es una reivindicación de control y posesión. Aquel que cobra impuestos, aquel que exige un impuesto, está reclamando para sí que se le reivindique como poseedor de aquello que reclama impuestos y soberano de aquello. ¿Ya? Que él tiene el control y la posesión no solamente de los bienes del hombre, sino que del hombre mismo. Por ejemplo, si alguien se atreve a defraudar el fisco, si alguien se atreve a evadir impuestos, si alguien no quiere pagar sus impuestos, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Qué es lo que van a hacer todos los estados de todas las naciones? Va a ir a exigir que se le pague lo que él reclama como suyo, y si no se le paga, el Estado va a reclamar las posesiones del individuo, y no solamente sus posesiones, sino que va a reclamar su vida, lo va a llevar a la cárcel.
Por eso que el poder de cobrar impuestos presupone el derecho de propiedad y de soberanía. Es una reivindicación del control y posesión de los hombres. ¿Queda claro esto? Vamos viendo que como que no calza esto en una criatura. Una criatura no podría reclamar impuestos. No podría. Veamos el Salmo 24. El Salmo capítulo 24. ¿Qué dice? Versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Queda claro que él es el soberano de la tierra? ¿Puede haber dos soberanos en una misma tierra? No, porque solamente prevalece una autoridad, solamente prevalece una voluntad, y esa voluntad de aquella persona es independiente, es autónoma, es soberana. Por tanto, no pueden convivir dos soberanos en una misma tierra. Eso es imposible. No pueden haber, como está pasando ahora en Venezuela, que hay dos presidentes en Venezuela. Eso no puede ser, no se ponen nunca de acuerdo. Es imposible. Los impuestos, entonces, no bíblicos tienen ciertos presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos de los impuestos que no son bíblicos? Los impuestos no bíblicos presuponen que el Estado es poseedor del dominio final de los bienes y las personas. Lo leo de nuevo para que quede claro, para que entendamos por qué la declaración del título de este estudio tiene razón. Los impuestos no bíblicos presuponen que el Estado es poseedor del dominio de los bienes y las personas sobre el lugar donde ejerce soberanía, o el territorio donde ejerce soberanía. El Estado presupone ser propietario del pueblo. No puede el Estado cobrar impuestos sin primero no presuponer esto. Tiene que presuponer esta idea para luego cobrar impuestos. Entonces, los impuestos simplemente presuponen dominio y control. ¿Queda claro? Los impuestos tienen que presuponer dominio y control. De modo que si no presuponen eso, si aquel agente que cobra los impuestos no presupone que tiene el dominio y el control sobre aquellos a los que les cobra impuestos, no habría impuestos. ¿Ya? Se tiene que presuponer tal cosa. ¿Qué es un impuesto? Bueno, aquí tenemos una definición de Joseph Morecraft, tercero. Él dice: el impuesto es un tributo impuesto por el Estado, por medio del cual la riqueza del ciudadano le es tomada por la fuerza para ser utilizado por el Estado. Todos los impuestos no bíblicos presuponen que usted sea propiedad del Estado, el cual se atribuye el derecho de controlarlo. El principio es: el Estado puede confiscar su propiedad por cualquier razón que estime conveniente. ¿Ya? Esa es una definición de impuesto de Joseph Morecraft III. Es un reconstruccionista que escribió un libro acerca del Estado. Muy interesante su libro. Lamentablemente no está en español. Entonces, vamos llegando a ciertas conclusiones. Solo hay un soberano en la tierra. Si somos cristianos, vamos a creer, si somos verdaderos cristianos, que estamos arraigados en la roca, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar a una sola conclusión. Hay un solo soberano. Según el Salmo capítulo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, no parte de la tierra, no, la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Qué nos está diciendo este Salmo? Nos está diciendo que el Señor, nuestro Dios, es soberano y es poseedor de los bienes de la tierra y de las personas que habitan en esa tierra. Por tanto, Él es el único que tiene derecho a cobrar impuestos. El único soberano, verdadero soberano, la única persona verdaderamente que puede cobrar impuestos es el Dios Trino. Todas las criaturas son propiedad de Dios, como ya leímos en el Salmo, y no solamente en el Salmo, sino que todas las escrituras presuponen que Dios es el soberano propietario de la creación y de las personas, de los seres humanos. Solamente Él tiene derecho de poseer y controlar tu vida, mi vida, y tu propiedad y mi propiedad. Solamente Él tiene ese derecho de controlarlo. Solo Dios es nuestro dueño, solo Dios es mi dueño, solo Dios es mi soberano, solo Dios es tu soberano, aunque lo quieras o no, lo aceptes o no, solo Dios es tu soberano. Por tanto, solamente Él puede cobrar impuestos. ¿Queda claro esto? Esto es básico entender. Sin entender esto, no vamos a hablar pura paja acerca de lo que es impuesto, de lo que son los impuestos, sin entender esto. Entonces, ahora pasamos a lo que el Estado hace. ¿Qué hace el Estado?
Bueno, el impuesto que el Estado lleva a cabo, según su medida, según su estándar, según su regalada gana, no es más que una blasfemia y idolatría. Es una blasfemia e idolatría. ¿Qué queremos decir con blasfemia? Blasfemia es, no, es atribuirse cualquier atributo de Dios, cualquier perfección de Dios, que es exclusiva de Él y que no nos pertenece, atribuírnosla a nosotros. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el Estado a través del impuesto? Atribuirse soberanía, que solamente Él puede ser soberano, atribuirse independencia, atribuirse autonomía, atribuirse un montón de atributos que son exclusivos de Dios, exclusivos, solo de Él. El sistema de impuestos de los estados empobrece al pueblo y le impide el desarrollo del mandato de dominio dado al hombre y a la familia por Dios. Es una completa idolatría y por tanto, como una idolatría, pasa lo que estamos describiendo. El sistema de impuestos de los estados empobrece al pueblo y le impide el desarrollo del mandato de dominio dado al hombre y a la familia. Según Deuteronomio capítulo 28, vemos que la maldición dada a Israel si no obedece su ley es la pobreza. Una de las consecuencias de la maldición es que Dios iba a hacer de ese pueblo pobre, iba a hacer del pueblo un pueblo servil que sirve a tiranos. Entonces hay que sacar ciertas conclusiones. Vamos a ver cuáles son los impuestos que da el Estado y vamos a ver, oye, en verdad hay un argumento bíblico, en verdad hay una base bíblica para decir que el Estado puede cobrar estos impuestos. Vamos a ver que no hay ninguna base bíblica para hacerlo. Por ejemplo, el impuesto a la renta, uno de los impuestos más conocidos, el impuesto a la renta. Este se basa en el principio marxista de que el Estado debe tomar por la fuerza la riqueza de los que producen y redistribuirla a los pobres. Es un principio marxista, no es un principio bíblico. Absolutamente no es un principio bíblico. Usted no va a encontrar nada de esto en las escrituras. Usted lo que va a encontrar es caridad, ofrendas, ayuda al prójimo, pero ayuda de manera privada. Ni siquiera deberíamos hablar de público y privado porque eso en la Biblia no existe. No existe la separación entre público y privado. No existe esa cosa. Estamos hablando de caridad que sale del corazón de los individuos. En verdad, la mayoría de lo robado queda en los burócratas. Ya, esta super redistribución que lleva a cabo el Estado creo que ha quedado muy claro en todos los eventos de corrupción que ha habido en Latinoamérica, en todos lados, en todos los estados. Esta supuesta redistribución que es de quitar al que tiene y dárselo al que tiene menos o al que está más necesitado, en realidad lo que hace es quitarle un montón al que tiene, dejarse harto y darle unas migajas al pobre. Eso es lo que hace en realidad. Entonces la mayoría queda en manos de los burócratas del Estado. Este sistema castiga a los que trabajan, a los que triunfan, a los que son más digamos, maduros, los que son maduros y trabajan con su esfuerzo y lo logran. La mayoría de los casos son así, porque la realidad nos dice que si uno no es maduro, que si uno no trabaja con esfuerzo, que si uno no se esfuerza, no va a tener mucho. En la mayoría de los casos. Distinto es si alguien nació teniéndolo todo y es un holgazán. Eso es distinto. Pero la regla, esas son excepciones a la regla, que nazcan millonarios y que no hagan nada y que son pobres ellos. Ya, pero la regla es que debemos trabajar con esfuerzo y ganarnos nuestro pan, ganarnos nuestra riqueza, crear riqueza con nuestro esfuerzo. Entonces, este sistema del impuesto a la renta, este sistema de impuesto a la renta, es un sistema que castiga a los que trabajan, a los que hacen bien, o sea, castiga al bueno, y bendice a los que no trabajan. ¿Qué dice, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 3:10? 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Pasaje no muy conocido por los socialistas o por los estatistas. Yo a veces ya estoy cansado de llamar la atención al socialismo. Lo que deberíamos hablar es de estatismo, porque el socialismo es estatismo puro. No importa si eres de derecha o de izquierda, es estatismo. A menos que sea de la derecha antigua, esos que no conocían de Estado. Dice así, capítulo 3, versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco no coma.
Si alguno no quiere trabajar, no espere ayuda del Estado. Si alguno no quiere trabajar, no espere ayuda de nadie. Que no coma. Eso es una sentencia bíblica. Aquí el apóstol Pablo está poniéndose en la situación de juez y está dando una sentencia, aplicando la ley de Dios. ¿Y qué es lo que dice la ley de Dios? Es que el que no trabaja, tampoco que no coma. ¿Ya? Queda claro entonces que el impuesto a la renta es inmoral, castiga a lo que la Biblia bendice. O sea, llama a lo bueno, este sistema lo llama malo. A lo malo, que la Biblia llama malo, el sistema de los impuestos a la renta lo llama bueno. Por tanto, es una tiranía. Vamos con otro impuesto que lleva a cabo el Estado. Impuesto a las empresas. ¿Ya? Cobrar impuestos a las grandes empresas se ve como, oh, si hay que castigar a estas grandes empresas que se llevan todo el dinero y todo, hay que castigarlo con impuestos. Cobrar impuestos a las grandes empresas afecta al pueblo de manera no solo indirecta, de manera directa. Y en menor medida afecta a las empresas, pero en menor medida. ¿Cómo afecta al pueblo? Bueno, las empresas empiezan a bajar los salarios porque los gastos crecen, porque un impuesto es un gasto, se añade a los gastos que son de producción. Y también el pueblo es afectado, ¿por qué? Por los precios altos. Suben los precios porque se necesita pagar todos los gastos y tener un margen de ganancia. Por tanto, siempre van a ser afectados son las personas. Las empresas tienen que recaudar ese dinero de alguna u otra forma a través del pueblo, porque es el pueblo que le da el dinero. Entonces, el impuesto a las empresas nos hace daño a nosotros. El Estado no le está haciendo un bien al pueblo cuando dice que no, nosotros le vamos a cobrar impuestos a las empresas y no se preocupe pueblo, a usted no le va a afectar. Cuando digan tal cosa, estate seguro que sí te va a afectar. Vamos a ver con otro impuesto. Impuesto a la herencia. Este es uno de los más desgraciados, uno de los más satánicos. Este impuesto es uno de los más malignos porque ataca el orden de Dios en su fundamento, la familia. La familia es el fundamento de toda sociedad, de todo orden divino. Es un ataque a la familia, y no solo a la familia, sino a su futuro. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere familias fuertes, el Estado no quiere familias grandes, el Estado quiere familias pequeñas, divididas y que no tengan ningún poder. Y ojalá que sean pobres. ¿Para qué? Para que no le hagan competencia al Estado, para que no le hagan competencia a esa mafia criminal. Familias grandes que se enriquecen y que tienen poder pueden levantarse contra los Estados. Y el Estado no quiere eso, quiere dividir, atomizar. Mientras más atomizado, mayor control puede tener sobre la población. El Estado entonces no quiere familias grandes y poderosas. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? Veamos Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46. Capítulo 46, verso 18. Ezequiel 46, verso 18. Dice así. Dice, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee, dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. ¿Qué está defendiendo aquí las Santas Escrituras? La propiedad privada de la familia. Y como hemos estudiado, hice en estudios anteriores acerca de la familia debe entenderse como lo que entendemos hoy en día como persona jurídica. Es una institución que no debe, las posesiones que tienen no son de los padres, las posesiones que tienen no son de los hijos, es de la familia. Por tanto, el impuesto a la herencia es un ataque directo a la familia. El impuesto a la herencia es un ataque flagrante contra la familia y su futuro. Y sabemos que para cumplir el mandato de dominio que Dios le ha dado a la familia tiene que estar fortalecida, tiene que ser grande, y el Estado no la quiere grande. El Estado es enemigo de Dios y enemigo del orden de Dios. Otros impuestos que se cobran, las famosas contribuciones, por tener que pagar porque tengo un terreno. Aquí en Chile, si yo tengo un terreno y que no lo estoy usando, y por ejemplo tengo una parcela y que la tengo ahí porque quiero ir de verano o porque simplemente la quiero tener, debo pagarle al Estado un impuesto trimestral como contribución. ¿Por qué? Si no lo pago, ¿qué hace el Estado? Me quita
lo que se supone que es mío, pero no es mío en realidad. El poseedor final es él, como ya hemos visto en el principio, lo establecimos. El dueño final, el soberano, el que tiene el dominio de todo final es el Estado, en este orden. La historia, por ejemplo, veamos la historia de Acab y la viña de Nabot en Primera Reyes capítulo 21, lo pueden leer. En las escrituras, el rey no tenía la facultad, no tenía el poder de reclamar ninguna posesión de nadie. Y si ustedes pueden leer el capítulo 21 de Primera Reyes, van a ver que Acab no se atrevió a quitarle por la fuerza la viña a Nabot. No se atrevió. ¿Y qué es lo que pasó? Su esposa, esa desgraciada, esa serpiente, asesinó a Nabot. Y vemos la maldición que hubo sobre esta familia del rey. Todos murieron, murieron de una manera horrible. ¿Por qué? Porque el Señor protege la propiedad privada y Él es el único que puede reclamar la tierra. Él es el único que puede exigir que se le entregue la tierra. Y lo ha hecho, lo hizo por ejemplo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con Canaán, lo hace en la historia, siempre lo ha hecho. Él es el único que puede reclamar, entrégame la tierra porque tú no estás dándome la gloria. Si Él lo desea así, así va a ser. Impuestos ocultos también. Hay un montón de impuestos ocultos que nosotros no podemos algunos conocerlos, pero otros ni sabemos que lo estamos pagando. Impuestos por el azúcar, impuestos por el alcohol, impuestos por el petróleo, impuestos por tener vehículo, por comprar, por lo que sea, impuestos por tecnología, impuestos por comprar internet, impuestos por donde sea, se te aparece. Impuestos por donde sea. Y esto no hay ninguna justificación bíblica para tal cosa, no hay ninguna. Hay una infinidad de impuestos que nosotros, si los empezáramos a estudiar, nos maravillaríamos. Tanto impuesto. La Constitución chilena dice que ningún impuesto tiene que ser tiránico. No dice cuánto es el máximo, pero dice que no debe ser tiránico. Pero no dice que no puedes cobrar miles de impuestos chiquititos. No dice eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No podemos cobrar impuestos tiránicos, pero podemos cobrar impuestos por allá, por acá, por acá, por allá, por acá. Y recaudan millones y millones y millones de dinero, millones y millones de pesos, millones y millones de dólares. El más destructivo de todos los impuestos, el que destruye a sociedades, el que destruye a civilizaciones. De hecho, hay algunos escritores que dicen que esta fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. ¿Cuál? ¿Cuál es el peor, el más destructivo? La inflación. Un impuesto que se lleva a cabo en lo oculto. Un impuesto que se lleva a cabo detrás, digamos, de bambalinas, donde no nos damos cuenta y donde vemos los fenómenos que se ven o las consecuencias que se ven, no nos damos cuenta que tiene que ver con esto. La inflación es un fenómeno tan destructivo que puede destruir a una sociedad muy fácilmente. ¿Qué es lo que hace el Estado con la inflación? El Estado emite papel moneda. La emite de manera fiat, por su poder, porque él dice yo quiero que haya más moneda y la emite más moneda, emite más y aumenta la oferta monetaria, la aumenta. Y las leyes de la economía, que la he explicado en otro momento y que no quiero explayarme aquí tanto con eso, la ley de la economía dice que a mayor oferta el precio disminuye, ¿verdad? A menor oferta el precio aumenta y el dinero tiene un precio. El dinero, por ejemplo, 1.000 pesos acá en Chile, 1.000 pesos, tiene un precio. Yo puedo ver cuál es el precio de 1.000 pesos. Puedo ir a comprar un kilo de pan y el kilo de pan está alrededor de 1.000 pesos. ¿Cuánto me vale 1.000 pesos? Un kilo de pan. ¿Sí? Hay que analizarlo de manera económica, no de manera como nos quieren hacer ver que el único precio es el del dinero. No, las cosas, todos tienen precio. El dinero mismo tiene un precio. Y a mayor oferta de dinero, su poder adquisitivo, si lo quieren ver de esa manera, ¿cuánto puedo yo comprar? Disminuye. ¿Y cuál es el efecto que vemos? Que en los supermercados los precios aumentan. En las tiendas los precios aumentan. ¿Y qué es lo que hace estos políticos desgraciados? Empiezan a decir, son las grandes empresas, los empresarios los que suben los precios y vienen a hostigar, a aprovecharse del pueblo. Y las empresas simplemente están cobrando lo mismo, solo que el dinero vale menos y por tanto se necesita más para que se llegue al equilibrio del mercado. Dios me perdone por decir equilibrio del mercado, pero a lo que se llegue, a lo que está el precio de mercado, no equilibrio, no me gusta la palabra equilibrio, ¿ya? A lo que el mercado asigna como una verdadera balanza entre los precios. Por tanto, es el más destructivo. ¿Por qué es el más destructivo? Porque afecta principalmente a la clase media y de manera
destructiva a la clase pobre, a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres y la clase media siempre están ganando el mismo sueldo, pero su dinero empieza a perder valor, empieza a perder su valor. Ya 1.000 pesos ya no me sirven en un futuro para comprar un kilo de pan. En un futuro voy a necesitar 2.000 pesos para comprar un kilo de pan. ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo su valor, porque el Estado está multiplicando la oferta monetaria. Entonces, queda claro que ninguno de estos impuestos tiene una justificación moral ni bíblica. O sea, es lo mismo, no tiene ninguna justificación. Pero la pregunta que nos podemos hacer, y ya para finalizar este estudio, ¿cuáles son los impuestos que la Biblia establece? Los impuestos bíblicos. O en otras palabras, ¿cuáles son los impuestos que nuestro Dios Trino, el único soberano, el único rey de la tierra, el único que tiene dominio sobre nuestros bienes y nuestras personas, exige para sí? El diezmo. Vamos a ver. Ya dijimos que el poder de cobrar impuestos solo recae en Dios. Esto quedó claro. Los impuestos pueden ser, como vimos, una maldición. ¿Ya? Si uno lee el capítulo 28 de Deuteronomio, la parte de las maldiciones del pacto, puede ver que estamos en proceso de maldición en los estados. Los impuestos pueden ser una maldición, como vimos, o pueden ser una bendición. Una bendición. Pero en los términos de Dios, en los términos de su palabra, ley. Lo que determina si un sistema de tributación será para maldición o bendición es sobre qué fundamento está construido. ¿Está construido sobre el fundamento del Estado, del humanismo, de lo que dice el hombre, de la palabra del hombre, de la ley del hombre? ¿O está fundamentado en Dios, en su palabra? El único que tiene la dignidad, la majestad de cobrar impuestos. Dios puede exigir el 100% de nuestra vida y de nuestros bienes. Lo puede exigir, si se le da la gana, tiene el derecho, somos suyos, tiene el derecho, pero no lo hace, no lo hace. ¿Por qué? Por su gloria, por su propia gloria y por sus propósitos eternos. Dios es soberano y domina sobre toda la tierra. La tributación bíblica o el sistema de impuestos bíblico no es destructivo, porque Dios es un Dios creador y ha establecido su reino. Y su reino es perfecto, es de paz, es de armonía, es de justicia. Los 3 impuestos dados entonces por Dios, y con esto aquí termino. Los 3 impuestos dados por Dios en las Escrituras. El primer impuesto, que aunque usted no lo crea, no se trata de bienes. Bueno, se trata de un bien, pero un bien no tangible. El primer impuesto que vemos en las Escrituras es el impuesto de un día a la semana de nuestras vidas, de nuestro trabajo. Un día a la semana nosotros debemos descansar. Un día a la semana nosotros debemos descansar de nuestro trabajo y de nuestras obras y descansar nuestros cuerpos y descansar en Él. Ese es el primer impuesto que vemos en la Escritura. Suena raro, ¿no? Pero es el primer impuesto. Un día a la semana se debe descansar en el Señor. Descansar de nuestras obras y con esto reconocer que Él es dueño de nuestro tiempo, de nuestra vida, con esta forma de vivir. 6 días trabajamos y el 7º descansamos de nuestras obras en Él. Este es el orden social para una civilización verdadera. Para poder vivir descansados, para poder tener visión de futuro, visión de reino. Le tributamos a Dios un día a la semana reconociendo que todo nuestro tiempo le pertenece a Él. El otro impuesto, el diezmo. El diezmo, aunque suene extraño, es un impuesto. ¿Ya? No es lo que se debe dar ofrenda a la iglesia, no, este es un impuesto por el uso de la tierra. Este es un impuesto sobre todos nuestros bienes y es de un 10%. Dios así lo estableció, no lo estableció el hombre, Dios lo estableció. Él es el único, recordemos, el único que tiene la dignidad de hacerlo. Este dinero debe ser administrado para el avance del reino de Dios en la tierra, en cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Es el impuesto de Dios por el uso de la tierra. Estos deben suplir las necesidades básicas como salud para los pobres, educación, bienestar y bienestar de los ciudadanos. De eso se dedica o se da este diezmo. Pero fijémonos en una cosa, este impuesto no se paga al gobierno civil, mucho menos a esa bestia del Estado. No se le da al gobierno civil. Los jueces, el magistrado no debe administrar este diezmo. Este diezmo se administra es administrado por los
miembros del reino de Dios. ¿Ya? Pero ese es un tema que es un temón largo que no tengo tiempo para explicarlo aquí. Pero este es el segundo impuesto que Dios ha dado. El tercero y último, recordemos, el diezmo es para el avance del reino de Dios y para la mantención de la sociedad del reino. ¿Ya? Las necesidades básicas del reino, que son educación, esto es evangelismo, enseñar la ley de Dios, mantener a los maestros de la palabra de Dios, a los doctores de la ley de Dios. El tercer impuesto y último, y con esto acabamos, el impuesto por cabeza. ¿Ya? El impuesto por cabeza quiere decir el impuesto por cada persona, único, uno. Este es el único impuesto en la Biblia que el gobierno civil puede exigir, que Dios le ha dado la facultad al gobierno civil de exigir a sus ciudadanos. Es un impuesto con una tasa fija, sin importar si se es rico o pobre, independiente de cuánto gane. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. No lo vamos a leer, pero lo pueden ver. Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Es un impuesto anual por cabeza de los mayores de edad, establecido según las escrituras. Deben pagar por cabeza cierta cantidad de dinero anual. ¿Para qué? Es un impuesto con una tasa fija, sin importar si se es rico o pobre, que quede claro eso. Este dinero es para mantener el funcionamiento del ministerio de justicia del reino de Dios. Es para mantener todo lo que tiene que ver con el magistrado. Y con esto, según la palabra de Dios, es suficiente para la manutención del gobierno civil. Y uno se preguntará, ¿cómo puede el gobierno civil sobrevivir con un impuesto anual por cabeza con todos los gastos que tiene? No se equivoque, los estados de hoy en día son unas bestias que quieren abarcarlo todo, como se declaran a sí mismos soberanos e independientes, quieren abarcar toda nuestra vida, toda la realidad, quieren regularlo y controlarlo, todo. Pero resulta que el gobierno civil es muy pequeñito, muy pequeñito. Es como entenderlo, es una institución que está latente, que no está presente, que uno no la ve, sino que está latente ahí. En cualquier momento aparece cuando se lleva a cabo una injusticia, cuando se le necesita. Ahí está. ¿Me entienden? Eso es el gobierno civil según las escrituras. No es un gobierno que está en acción, sino que está en acción solo cuando se lleva a cabo injusticia. Entonces queda claro que Dios es soberano. Y Él es el único que puede imponer estos impuestos. Claramente, los tres impuestos que hemos dicho, yo solamente lo he mencionado, cuáles son más o menos sus objetivos. Hay mucha discusión entre ellos, entre los cristianos, acerca de la naturaleza. Hay mucha discusión y mucho escrito sobre ello, solamente lo he nombrado. ¿Cuáles son los únicos impuestos legítimos que en una sociedad se pueden pagar? Dios es soberano. Estos tres impuestos son las formas prácticas en las que Dios exige que se le reconozca por quién es Él, el Dios soberano de la tierra. Y ahora podemos entender lo que dice Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 5, si mal no me recuerdo. Dice, el 6, pues por esto, por el orden del reino de Dios, por lo que Dios ha exigido estos impuestos, dice que pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. El gobierno civil es servidor de Dios, para gloria de Él y para justicia nuestra, para nuestro bien. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. Perdón, era el 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Son servidores de Dios. Obviamente los estados no son servidores de Dios, los estados son bestias que quieren, que blasfeman contra Dios y que van en contra del orden de Dios y que son destructivas, destruyen a las sociedades. Los estados no construyen civilización, los estados destruyen la civilización y la civilización está a pesar de los estados, a pesar. Eso es, mi hermano, espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta, consulta, la pueden dejar. Y voy a subir dentro de poco el PowerPoint para que tengan un poco la estructura del estudio. Dios les bendiga, un abrazo, saludos.